Así es que, ¿cómo están? Bien, qué bueno, me da mucho gusto verles. ¿Y qué les parece si nos preparamos para recibir la palabra de Dios? Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos tu bondad porque podemos estar aquí, en este lugar, y no estamos en otro lado, ni deficientes, ni en un hospital. Hoy en la mañana nos levantamos y pudimos respirar. Muchas gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de estar aquí en salud. Ponemos nuestra vida en tus manos y pedimos iluminación, revelación para el que lo necesita. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy se llama ¿será la paz ausencia de conflictos? Porque muchas veces tenemos conceptos respecto de la paz, como que para tener paz no debe de presentarse ante mi vida ninguna adversidad. Ese es el concepto que a veces tenemos de la paz. Pero para que haya paz, vienen conflictos. ¿Por qué sufre el mundo? ¿Por qué cree que la paz es tener ausencia de conflictos? ¿Por qué sufre el cristiano? Porque cree que tener paz es tener ausencia de conflictos. Porque no forma parte de nuestra teología el sufrimiento, el conflicto. ¿Y cuándo es cuando experimentamos una verdadera paz? Sí, porque hay muchos tipos de paz. Sí. A veces la mamá le da el manazo al niño y le dice paz. ¿Verdad? Pero, ¿qué tipo de paz? ¿Cuándo es cuando experimentamos una verdadera paz? Y bueno, creo que experimentamos una verdadera paz cuando hay conflictos. Podemos experimentar una verdadera paz cuando hay tormenta, porque es un símbolo, ¿verdad?, de la tribulación, de los conflictos. Vamos a observar un pasaje, Marcos capítulo 4, verso 35. ¿Lo tiene? Marcos 4, 35. Y dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. La pregunta es, ¿quién les dijo pasemos al otro lado? Jesús. Pues Jesús iba con sus discípulos e iban en una barca. Quiero que pongamos atención a esta palabra. Pasemos al otro lado. Esta palabra es clave. Esta frase en los labios de alguien podría ser: ¿qué? ¿Por qué me dirá eso? Pasemos al otro lado. Estás de una acera a otra acera y está en medio encharcado y dice el otro: pasemos al otro lado. O ya sabemos que debemos de pasar al otro lado. Contemplamos su palabra sin entender el peso de ella. ¿Qué implica hacer la palabra? Porque yo puedo saber
o puedo escuchar esa frase en diferentes circunstancias de mi vida. Pasemos al otro lado. En los labios de Jesús fue muy significativa, por lo que vamos a aprender más adelante. Marcos capítulo 4, verso 36. Y dice la palabra: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Así es que notemos que en esa barca iba Jesús. Qué importante que en nuestra barca también vaya Jesús, ¿verdad? Sí, porque bueno, muchas veces nosotros decimos, no, oye, espérame, ¿tú qué me vas a enseñar? Si yo tengo una religión. San Pablo también tenía una religión, pero no conocía a Dios. San Pablo también tenía una religión, pero Jesús no estaba en él. Jesús no formaba parte de su vida y él era celoso de su tradición. Era celoso y conocía la ley. Era un hombre letrado, era un hombre que conocía, no era un hombre ignorante. Pero Jesús no estaba en él. Y muchas veces nosotros pensamos que es suficiente tener una religión. Podemos tener una religión, pero si no tenemos a Dios. Yo me encontré en mi vida con una religión desde que yo me acuerdo, desde mi pequeñez, yendo a la doctrina, rezando, catequista. Después fui secretaria de religiosos, estudié teología, daba el plan de salvación en la oficina, pero Jesús no estaba en mi barca. Era yo quien les decía, porque la gente venía y decía, ¿cuánto cuesta la misa? Y yo le decía, no, espérame, ese era mi trabajo, catequizar. Espérame, por el sacrificio de Cristo tú no puedes pagar. Ni con todo el oro del mundo tú pudieras pagar lo que Él hizo por ti. Yo estaba en esa búsqueda, pero Jesús no estaba en mi barca. Jesús todavía no estaba en mi corazón. Pero Él sí nos conoce. Y Él conoce nuestro corazón. Él conoce el vacío que tenemos de Él. ¿Cómo ese vacío te provoca tristeza? ¿Cómo ese vacío te provoca muchas preguntas? Como que ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿Cuál es el propósito para mi vida? Hay algo más. Uno de mis primeros sermones que yo prediqué, no siendo hija de Dios, pero siendo religiosa, fue en un grupo religioso donde nos estaban enseñando como algo de homilética y nos enseñaban a dar sermones como de 10 minutos. Y en ese momento yo dije, híjole, ¿qué voy a enseñar en 10 minutos? Y es la primera vez que yo lo hago. Y empecé rápido a reflexionar y empecé a dar mi introducción. Algunas veces nos hemos preguntado quiénes somos, porque algunos carecemos de identidad. No sabemos quiénes somos y por qué estamos aquí en la tierra y hacia dónde vamos. ¿Te has preguntado? Pero, ¿de dónde nacimos? ¿Nacimos acaso de la explosión demográfica? ¿De aquel boom donde de pronto todo surgió? ¿O nacimos de Dios? Creo que nacimos de Dios y a Dios vamos. Ese fue mi sermón. Pero me hizo pensar, me hizo reflexionar sobre mi vida. Y una cosa sí sabía y estaba segura,
Yo estaba en la búsqueda de Dios. Y sé que esa necesidad no venía de mí, porque yo fuera muy buena o muy moral, sino porque Dios me estaba buscando. Y porque Dios había provocado esa necesidad en mí desde aquel tiempo. Pero yo sabía que Jesús no estaba en mi barca. Cada mañana cuando oía sonar las campanas, iba rápido, y no porque fuera religiosa, cucaracha de templo, sino porque la necesidad que yo tenía de buscar la presencia de Dios me hacía estar ahí, poner atención, observar. No sabía yo qué necesitaba para acercarme a Dios o estar con Dios. Pero ¿ya te diste cuenta que tú, como hijo de Dios, tienes un gran potencial? Dile a tu compañero, tú tienes un gran potencial. ¿Tú sí sabes quién eres? ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes cuál es el propósito? Mi pregunta es, si Cristo está en tu barca, ¿por qué no les dices a otros que está en tu barca? ¿Por qué si tú no estás perdido y has sido encontrado por Dios, por qué tú no les has dicho? Dice la maestra de ceremonias, ¿ya tienen sus invitados? Si es el mandamiento que Dios nos dio, ¿o no es cierto? Ir y predicar el evangelio, porque el que está lleno se derrama. Y no se apacienta a sí mismo, pero tampoco es como las garrapatas, ¿verdad? Porque las garrapatas se llenan, y cuando están tan llenas revientan. Dígale a su compañero, yo no soy una garrapata. Pues demuestre que no es una garrapata, ¿no es cierto? Y que usted se llena y se derrama y va a predicar el evangelio a toda criatura. Jesús iba en la barca de los discípulos. Debemos asegurarnos que Cristo está en nuestra barca, que Él está con nosotros, en nosotros, y que Él lo llena todo. Muchas veces pensamos que porque Jesús va en mi barca, decimos, los problemas se me acabaron. Jesús está en mi barca. Como algunos predican el evangelio de esa manera, ¿verdad? Mira, si tú recibes a Cristo en tu corazón, entonces se te van a quitar todos los problemas. Mentiras. Porque tanto tienen problemas y adversidades los que no son cristianos como los que son cristianos, porque estamos en esta tierra. Los problemas debemos enfrentarlos, pero con Él. Los problemas que nos vienen debemos de enfrentarlos con Jesús. No olvidarnos que Jesús está en nuestra barca. Pero vamos a ver qué ocurrió. Marcos 4:37. Y dice así, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Dice que se levantó una gran tempestad de viento. Es bien fácil decirlo, ¿verdad? Pero estar en ese medio, estar en esa situación, estar en medio del mar, y entonces muchas veces Dios nos prueba, ¿verdad? En esas situaciones,
Porque a veces se nos olvida que Cristo está en nuestra barca. Ahora que fuimos al Congreso de Matrimonios en Cancún, terminamos el Congreso y tomamos 3 días. Y yo no sé nadar muy bien. Y bueno, contrataron un paseo en barco, en medio del mar. Y me estaba yo acordando de este pasaje, porque hay muchas reacciones que nosotros podemos tener en esas situaciones, ¿verdad? De decir, este lugar es muy profundo, el barco que se mueve, las olas que se levantan, el vaivén. Y bueno, a lo más profundo no me metí a lo más bajito porque había 3 viajes. Pero en esas circunstancias yo vi que pasaron diferentes situaciones. Una, el instructor, muy bueno, está dando muy bien todas las instrucciones de cómo iban a hacer la travesía, de cómo se iba a colocar los que iban a bucear y todos los detalles perfectos. Pero 2, 3 se marearon y algunos se vomitaron hasta en el mar. Pero dijeron, no, pues no me paralizo por esto, ¿no? Total, me vomito, me limpio y me vuelvo a aventar. O paralizarte, ¿verdad? Ante esas circunstancias. Y hablamos de algo tan sencillo, pero dice aquí que se levantó una gran tempestad de viento. Pienso yo que los tiempos que estamos viviendo no son tiempos fáciles. ¿Sí? Mientras que en la Ciudad de México hubo un terremoto. No estamos viviendo tiempos fáciles mientras los huracanes están a la puerta del día. En Tuxtla, en Chiapas, no sé si ustedes están viendo las noticias, donde muchos perdieron sus casas, otros perdieron la vida. Y de pronto se viene y se levanta la tempestad. Sin ignorar también lo que dijo Jesús en las Escrituras, que este tipo de circunstancias son las que iban a suceder en estos últimos tiempos. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Todo esto que estamos viviendo en estos tiempos es parte de lo que el Señor habló. Y dice allí que este gran viento que se levantó, esta tempestad, echaba las olas en la barca, y eso es tremendo. De tal manera que ya se anegaba. Es impresionante decir, cuando vas en una barquita así y se mueve demasiado que parece que se va a hundir de un extremo a otro extremo, o cuando entra agua y uno tiene que tener control y dominio sobre esas cosas. Algunos lo tienen, otros no. Así es que se levantó una gran tempestad de viento. Y este tipo de situaciones puede causar temor, puede causar inseguridad. ¿Por qué? Porque algunos pueden perder la vida. Otros tienen miedo de perder las posesiones, otros su dinero, otros sus familiares. En medio de esas circunstancias, ¿qué está haciendo el hombre? Quizás está preguntando, ¿por qué a mí, Señor? Porque el azote de los terremotos y de los huracanes
Han tocado a gente cristiana y no cristiana. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? Porque el sufrimiento no forma parte de nuestra teología. Porque pensamos, ¿por qué si yo soy hijo de Dios me está pasando esta situación? ¿Por qué si yo soy hijo de Dios estoy pasando por esa carencia? ¿Por qué si soy hijo de Dios se me están presentando estas situaciones tan difíciles? Aquí viene una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús estaba angustiado por lo que estaba pasando? No, ¿verdad? O sea, Jesús es Dios. Jesús es Señor. Y Jesús es el que tiene el control y el dominio sobre todos los elementos de la tierra. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él hizo todas las cosas. Los cielos y la tierra. Él tiene dominio de los vientos y pienso yo que los huracanes los hizo para limpiar la tierra. Pero a veces el hombre ha ido a establecerse en lugares donde no debería de haberse establecido y pusieron en riesgo también su vida. Y ahí debemos ser inteligentes. Así es que, claro que Jesús no está angustiado. Vamos a observar dónde estaba Jesús. ¿Cuántos quieren aprender de Jesús? ¿Cuántos queremos aprender de Jesús? Él es nuestro modelo. Marcos 4:38. Y dice así, y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Dice la palabra que estaba en la popa. Vamos a ver una versión parafraseada, la versión Biblia para Todos. Dice este mismo versículo. Pero Jesús estaba durmiendo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Sí. Jesús no estaba durmiendo porque estaba deprimido. Jesús estaba durmiendo porque tenía paz. Él es la paz. Nosotros podemos tener paz, pero Él es la paz. Y necesitamos acercarnos a quien es la esencia de la paz y aprender de Él. Así es que Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás, recostado sobre una almohada. Sus seguidores lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Mira tú, dormido. ¿No estás escuchando que el viento se levantó, que la tempestad está tremenda y tú durmiendo? Levántate, es que nos vamos a ahogar. Cuando alguien duerme en medio de una situación así, significa que tiene paz. Hay mujeres que dicen, yo no duermo. ¿Por qué? Porque estoy muy angustiada, porque tengo una situación difícil, porque mi hijo es drogadicto, porque mi hija se rebeló, porque no tengo buena economía, porque mi pregunta es, ¿el no dormir te soluciona tu problema? ¿Verdad que no? Jesús está en la barca. Jesús estaba en aquella barca con sus discípulos. Mi pregunta es, ¿Jesús está en nuestra barca? Sí, porque a veces nosotros decimos, sí, Jesús está en mi barca. Ay, pero no duermo.
Era la misma actitud de los discípulos y el Señor les quería enseñar. Sí, Señor, estoy en la barca, ahí contigo, pero estoy deprimido. Porque quiero tratar de cambiar a mi hijo y no puedo. ¿Quién te dijo que tú lo vas a cambiar? Nadie puede cambiar a nadie, solo Dios. Y nosotros no podemos tomar el lugar de Dios. Así es que esa demasiada tristeza, esa demasiada angustia es porque tú estás tomando el lugar de Dios. Y el Espíritu Santo es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros solamente debemos hablar la palabra de Dios, la palabra de esperanza, la palabra de salvación. Y debemos permitir que el Espíritu Santo sea el que convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y una vez que hablamos la palabra, orar y tener paz. Dejar a Dios el control de las cosas. Lo que nosotros no podemos hacer. ¿Podemos orar? ¿Podemos convencer a alguien de pecado? Entonces toma tu lugar y deja que Dios tome su lugar, que Él haga lo que tiene que hacer. Y Jesús estaba durmiendo. Dice la Biblia, si alguno está triste, haga oración. Dice Santiago, si alguno está alegre, cante alabanzas. Pero si alguno está enfermo, que oren por él. Así de fácil, Dios es bien práctico. Porque te levantas y dices, me siento muy mal. Y no sé por qué. Y estás buscando el porqué de las cosas. Si alguno está triste, haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Y si alguno está enfermo, pida oración para que Dios le sane. ¿No es cierto? Así es que constatamos que Jesús es la paz. ¿A quién iré, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iré, Señor, para recibir el consuelo? ¿A quién iré, Señor, para recibir la sanidad? ¿A quién iré, Señor, para recibir la esperanza de la salvación de un ser querido que no se ha convertido? A Jesús. No trates de cambiar a los demás. Tú solamente ora, cree, predica y espera en el Señor. No podemos tomar el lugar de Dios. Nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos transformar a nadie, pero sí podemos tener paz en medio de la tormenta. ¿Sí? ¿Cuántos lo creen? Podemos tener paz en medio de la tormenta, en medio de la situación difícil. Así es que sí se puede tener paz en medio de la tormenta. Sí se puede tener dominio de algo que te causa temor. Jesús vino a unir al hombre con Dios, porque sabía que el hombre sin Dios no tiene razón de ser. Era lo que yo sentí desde mi niñez. En mis primeros años de conciencia me impactó tantísimo la muerte. Me impactó tantísimo el ir al cementerio y mirar a todas las calaveras con cabello. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué nací? Me ponía a ver jugar a los niños y lloraba porque decía, no entiendo cuál es el propósito de estar aquí, de jugar, de estudiar. ¿Para qué? ¿Para morir? ¿Fue todo? Por eso les decía, tenemos un potencial, prediquemos el evangelio. Alguien está esperando que tú le hables de Jesús.
¿No es cierto? Y dice la palabra en Romanos 5:1, anótelo y yo lo leo, y dice así: justificados pues por la fe, ¿tenemos paz para con Dios? ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. O sea, si alguien te habla de Jesús y te dice, Él es tu Salvador y Él murió por ti, y tú lo crees, entonces tú puedes ser justificado de tus pecados porque Jesús vino para morir por ti. Así es que Él vino a traernos paz, porque en el momento en que el hombre pecó hubo una separación, hubo un pleito eterno entre Dios y el hombre. Se acabó la paz. Eso fue lo que trajo el pecado. Esa división, esa enemistad, ese vacío, esa perdición, fue la separación de Dios con el hombre. Y Dios los saca del huerto del Edén y puso una espada refulgente para que no entraran y para que no murieran eternamente. Dios prepararía un redentor, el Hijo de Dios, para morir por el pecador. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el mediador. Él es el puente, es lo que significa sacerdote. Él es el puente. Por medio de ese puente, por medio de Él, podemos llegar al Padre. Por medio de Él podemos ser hijos del Padre. Al perdonar nuestros pecados, Dios nos da paz. Porque muchos no pueden dormir porque no tienen paz, porque tienen sus conciencias atormentadas de todo lo malo. San Pablo decía, pero es que yo hago lo que no quiero. Y me doy cuenta que ese pecado mora en mí, en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy por Jesucristo que me liberó del pecado y de la muerte. Gracias por Jesucristo. Al perdonarnos de nuestros pecados, Dios nos da la paz. Pero algunos viven bajo la condenación del pecado y batallan con una mala conciencia. Porque cuando vienen pensamientos en tu mente y vives recibiendo la culpabilidad cuando Dios ya te perdonó. Hay personas, hijos de Dios, que viven con la conciencia de las obras muertas, con la culpabilidad que produce el pecado y la condenación. Aunque Dios te dijo, yo soy tu Salvador y yo ya te perdoné. Sin embargo, hay personas que no pueden dormir por la culpabilidad. Y el enemigo ha tomado ventaja. Y han recibido esa mentira del enemigo y están en esa situación. Porque el enemigo viene y le dice, es que tú fuiste muy malo, tú fuiste muy mala. ¿Te acuerdas de todo lo que hiciste? Y muchas veces abres la puerta y dices, sí. Y es un tormento que no quieres ni entrar a tu casa,
¿Por qué no puedes tener paz en esa situación? Y dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si Dios ya te perdonó, Él es el que te justifica. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no permanece en nosotros. Así es que debemos de recibir la paz por el perdón de nuestros pecados. Antes de seguir con la palabra, siguiendo la guía del Espíritu, yo voy a orar por dos intenciones en este momento. Una primera intención es, mi pregunta es, ¿Jesús está en tu barca? ¿Jesús está en tu vida? Hay personas que están aquí que Jesús no es su Salvador y que Jesús no está en tu barca. Yo quisiera hacer una oración en este momento. ¿O quieres seguir con tu barca sin Jesús y atormentado? ¿Hay personas así que yo pueda orar por ellas? ¿Puede levantar su mano, por favor? Si hay alguna persona que quiera que hagamos una oración para que Jesús esté. Esas personas que levantaron la mano, ¿pueden venir aquí, por favor? Vamos a orar. Vamos a orar. Esa es la primera intención. Si tú estás ahí y tú sabes que Jesucristo no es tu Salvador, sí tienes una religión, pero no tienes a Dios. Y tienes un vacío en tu corazón que lo causa el pecado. Aquí de pie, por favor. Fíjense que Dios ve la intención del corazón y Él sí nos conoce. Y dice la palabra de Dios, no hay justo ni aun uno. Todos pecamos y estábamos destituidos de la presencia de Dios, separados, porque el pecado causó una pared, una separación entre Dios y el hombre. Pero Dios quiere tener comunión. Y la única manera de tener comunión es reconociendo que somos pecadores. Cierre sus ojos y hable en este momento con el Señor, porque como Él es Dios tan perfecto, a Él es el único que no peca, que nosotros podemos confesar nuestros pecados. Levante sus manos en un signo de rendición y hable con el Señor y dígale, aquí estoy, Señor. Yo soy pecadora. Señor, tú conoces mi vida, tú conoces mi pasado y mi presente. Señor, tú conoces todos mis pecados. Y en este momento yo los confieso delante de ti. En ninguna manera me justifico, Señor, porque reconozco que he pecado. Pero también, mi Señor, te pido ayuda. Te pido que perdones mis pecados. Que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado. Que ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí, yo lo recibo en este momento. Y yo quiero recibirte como mi Salvador, porque tú descendiste para salvarme. Y yo sí quiero recibir esa salvación. Porque tu palabra dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y mi Señor, yo en ese momento quiero ser tu hija. Yo quiero ser tu hija. Yo quiero recibirte en mi corazón, pero te pido que pongas en mí una convicción de pecado. Que a mí me duela. Que a mí me duela.
Que no esté mirando los pecados de otros, sino que yo pueda mirar mi propia condición de pecador. Y mi Señor, sálvame, sálvame, rescátame de mi vana manera de vivir. Sí, Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Y sé que ahora soy tu hija y que yo puedo decirte, papito, papito. Ya no mi Dios, mi Diosito, sino mi Padre. Tú eres mi Padre y yo soy tu hija. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por fijarte en mí. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Muchas gracias, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. ¿Pueden acompañarles a sus lugares, por favor? Otra de las intenciones personas que estaban viviendo bajo la condenación del diablo, del pecado, y batallan con una mala conciencia. Y dicen, yo sé que Él es mi Salvador, pero no puedo. Pero tengo miedo, una mala conciencia. El Señor me mostraba que hay personas así. ¿Sí? Si eres tú, vente porque vamos a orar ahorita también por ti. Por favor. Muchas veces se abren puertas. Se abren puertas. Y Dios ya nos perdonó. Ya nos perdonó. Pero ¿qué sucede si no confesamos nuestros pecados? Cuando nos levantamos en la mañana, decimos, me voy a lavar, me baño, me lavo los dientes, ¿verdad? Porque decimos, esto no lo quiero, la suciedad tiene que salir, ¿cierto? Y en algunos casos hemos permitido cosas las cuales no hemos confesado a Dios. En otros casos no es así. Simplemente es estar recibiendo una voz que viene y que habla a tu mente y que te miente. Pero en el caso, cuando alguien ha pecado, fíjate lo que dice la palabra de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si una persona es hijo de Dios, pero anda en la carne, ¿qué significa? No obedece la palabra. Y dice Dios, ese es el momento de tener un parteaguas. Ese es el momento de tomar decisiones. No podemos estar como el reloj del péndulo. Peco, me perdona. Peco, me perdona. No es así. Pedir a Dios, Señor, dame una convicción de pecado, dámela, que me duela. Dígale, Señor, aquí estoy delante de ti. Y yo confieso mis pecados delante de ti. Señor, yo no quiero anidar nada. No quiero dejar para después.
No quiero consentir este pecado que se ha puesto delante de mí. Quiero reconocer que sea más que un sentimiento. Quiero tener una convicción de pecado, Señor, que me duela en mi corazón. Y en esta mañana yo tomo la determinación de cambiar de dirección. Tener un verdadero arrepentimiento. Y mi Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Pero aquellos que viene esa voz, recordemos que el enemigo trabaja con argumentos, ideas, pensamientos, imaginación. Te dice Dios, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sométete a la palabra. Deja que la palabra que ha sido implantada en tu mente y en tu corazón, tú puedas tomarla y usar con certeza la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y que cuando viene ese argumento, tú le dices, escrito está. Esto es lo que dice Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque dice tu Dios, yo te he dado poder y autoridad. Y te he dado mi palabra. Y te he dado mi Espíritu Santo para que tú tomes mi palabra como una espada. Y que tú sepas usarla y que tú sepas trazarla. Dice tu Dios, llénate de mi Espíritu. Llénate de mi presencia. Llénate de mi palabra. Llénate de mi palabra. Para que tú sepas cómo derribar todo argumento, toda idea, todo pensamiento que viene en contra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. En el nombre de Jesús creemos que toda mentira se descubre y que la verdad prevalece. Señor, revélales esa verdad clara, específica, para que ellos puedan pelear y vencer. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Pueden pasar, por favor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es que nosotros podemos tener paz cuando sabemos que Cristo es la paz. Y los que no andan en la carne significa los que no están en desobediencia. Entonces pueden tener una constante paz. Tienen pruebas, pero tienen paz. Tienen situaciones difíciles, pero tienen paz. ¿Se fija qué diferente? Así es que si Dios nos perdona, Él también es el que nos justifica. Y podemos recibir la paz porque no permitimos que el pecado se enseñoree en nosotros. Si obedecemos a Dios, entonces andamos en el Espíritu. Si obedecemos a Dios, entonces somos llenos del Espíritu. Así es que Jesús venía en la barca. Y debemos de saber que si ahí viene Jesucristo con nosotros, no nos podemos hundir. ¿Verdad? Salmo 46:1, por favor.
Y dice así, Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así es que Él te protege, Él es nuestro amparo. ¿Qué es una fortaleza? Un lugar sólido, fijo, fuerte, estable. Una fortaleza, según el hebreo makhase, significa refugio. Él es nuestro refugio, nuestra confianza, nuestro escondrijo, nuestra esperanza. Es un refugio, un lugar donde te puedes esconder en Dios y tus enemigos no te pueden tocar, y donde puedes encontrar esperanza donde no la hay. Donde algunos dicen, se va a morir de cáncer, se va a morir de esto, pero Dios dice otra cosa. Él es mi esperanza. Aún el conejo lo sabe. Cuando ve venir el mal, inmediatamente se mete bajo la roca. En la fortaleza, Jesús es la fortaleza de nuestra vida. Jesús es la esperanza. Donde se acabó, ahí surge la vida. Dice el verso 2, por tanto que no temeremos, aunque la tierra sea removida, que sucedió tal terremoto, que pasó tal situación. Dios tendrá cuidado de sus hijos. ¿Cierto? Y se traspasen los montes al corazón del mar. Yo recuerdo la anécdota de una persona, la cual para mí, creo que esta persona ya murió, fue una persona de mucho testimonio y mucho respeto, una mujer llena del Espíritu Santo, tremenda, que viajaba con otra mujer, eran dos mujeres evangelistas. Ella tenía su cabello largo y blanco, y si yo lo llego a tener canoso, me encantaría todo blanco. Toda su vestimenta era blanca y las dos tocaban y empezaban a cantar, pero eran tan llenas del Espíritu Santo que cuando pasaban cerca de una persona, la tambaleaban. Tan llenas del Espíritu Santo, y nos contaba todas las experiencias que tenía con Dios. Y en una ocasión nos contó una experiencia de cuando ella fue de misionera a tal lugar, a un país lejano. Pero en aquel lugar vino un huracán, unos vientos huracanados que arrasó con todo lo que estaba alrededor. Y en esa noche dice que ella tuvo una visión, pero era realidad. Ella vio que de la pared empezó a salir un ala grande que extendió y cubrió toda su cama. Y cuando despertó, ella dice que tuvo un sueño tranquilo, a gusto. Y cuando abre la puerta de su casa para salir, su sorpresa fue que todas las casas habían desaparecido, pero su casa estaba en pie. Y dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Por eso Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, y que cuando se te viene la situación y no tienes la Biblia en la mano, dices, ¿cómo peleo? Si no hay depósito en el corazón. Pero si hay depósito en el corazón, si hay conocimiento de la palabra, si hay meditación en la palabra, en el momento en que se venga la tormenta, tú vas a saber cómo pelear y clamar a tu protector, a tu esperanza.
Por tanto no temeremos, por tanto, por significa en contra. Aunque las cosas estén difíciles sobre ti, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos, porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen eso? Dios está con nosotros. Volvamos a la mar. Dejamos la barca por ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Donde Jesús estaba dormido, pero le despertaron los discípulos. Levántate, Señor, ¿no ves que estamos ahogándonos? Y tú, dormido. ¿Cómo puede ser? Y levantándose, ¿qué pasó? Marcos 4:39. Y levantándose reprendió al viento. ¿Qué hizo? Reprendió el viento. Y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Así es que él se levanta y reprende el viento. Imagínese el estruendo de las muchas aguas cuando se levantó. Pero Jesús es Señor de todo. Y qué bueno es estar a su lado, ¿verdad? Qué bueno es estar del lado del ganador. Sabemos que ahí estamos seguros, cubiertos. Ante la orden de Jesús, el mar se aquietó. En cada problema o en cada necesidad, Dios está con nosotros. Él hará cesar cualquier cosa adversa que se levante contra ti, pues Dios hace lo sobrenatural. Él tiene el control de nuestras vidas. ¿Cuántos saben eso? Y Dios no te va a dejar morir. Él no va a permitir que el enemigo te destruya. Porque muchas veces mujeres han sentido que ese espíritu de muerte ha venido sobre ellas. Levante su mano. ¿Quién ha venido ese espíritu de muerte? Vénganse rápido, por favor, vamos a orar. Vénganse rápido. El Señor te dice, cierra la puerta. Cierra la puerta. Cierra la puerta. El enemigo no tiene poder ni autoridad en tu vida como hija de Dios. No vas a creer toda mentira y todo el enemigo que él ha venido a hablar. Dice el Señor, cierra la puerta. Cierra la puerta, porque Dios conoce los designios y los tiempos. Y Él conoce tu principio y tu fin. Cuando venga el fin, el Señor te dice, te dará paz. Y tú dirás, yo voy al encuentro de mi Señor. Y estarás gozosa y contenta y tendrás paz. Pero mientras tanto, dice tu Dios, cierra la puerta. Y tú di, yo cierro la puerta a cualquier pensamiento, a cualquier espíritu de muerte que ha venido sobre mí. Y lo reprendo en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. No tiene parte ni suerte conmigo. No tiene autoridad en mi vida. Lo echo fuera en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Señor, tu palabra dice que el preso agobiado será liberado pronto y no le faltará su pan. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, mi Dios, que ellas que entiendan que tienen tu autoridad, tu poder, que pueden abrir su boca, que tienen el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre.
y que el enemigo no tiene poder en sus vidas. Dice el Señor, cierra la puerta. No permitas, no te salgas de mi cobertura, no te salgas de mi protección. Limpia tu vida, limpia tus vestiduras. Arrepiéntete de todo pecado. En algunas el resentimiento ha venido y se ha abierto la puerta. Ciérrala, dice el Señor. Y perdona, así como yo te he perdonado. No juzgues para no ser juzgado, porque con la medida que tú juzgas serás juzgado. Si yo soy el que perdono, yo soy el que justifico. Diga, yo perdono en el nombre de Jesús. Yo perdono en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Y mi Señor, perdóname porque he tomado un lugar que no me corresponde. Te entrego el control de todo. Te entrego el control de mi vida, el control de mi familia, el control de mi economía. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Y mi Señor, recibo la paz. Recibo la paz. Esa paz que el mundo no puede dar. Esa paz que guarda la mente y el corazón en Cristo Jesús. Dejamos a un lado la aflicción, como dice tu palabra. Y ahí está la petición delante de ti. Tú la conoces. Ahí está mi necesidad. Y tu palabra dice que pensemos en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es de buen hombre. Y mi Señor, ahora que te hemos puesto estas peticiones delante de ti, sabemos que tú las has escuchado, sabemos que tú las oyes y que tienes el control. A ti, Señor, el honor. A ti el honor. A ti el honor. Recibo la paz. Recibo la paz en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y mi Señor, tu toque divino de sanidad, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Tu toque divino, Señor, sana, mi Dios. Toca, Señor. Toca, equilibra aún lo que les falta en su organismo. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, tu toque divino de sanidad, a nivel del cuerpo, a nivel del alma, a nivel del espíritu, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Concluimos con 2 versículos, Marcos 4:40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Amedrentados, ¿qué significa? Tener pavor, tímidos, cobardes. No, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Verso 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Es Jesucristo, es el Hijo de Dios. ¿Quién es este? Pero pon tu mano aquí, está aquí. ¿Está en tu barca? No te acobardes cuando venga la adversidad. Clama a Él y Él te responderá. Él estará contigo. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él no se dormirá. Él te guardará. Él es tu esperanza. Él es tu castillo. Él es tu escondedero. Él es la paz en medio de la tormenta. ¿Qué les parece? Pasemos al otro lado. Y sabemos lo que implica, ¿verdad? Cuando Dios nos dice, pasemos al otro lado, sabemos que tenemos que enfrentar la adversidad,
con fe, con confianza, con seguridad, porque Dios está con nosotros. Démosle un aplauso al Señor. Que Dios les bendiga y todo lo que Dios le ha dado en ese vaso que Dios ha llenado, dejen que se derrame y ministrenlo a otros que necesitan del Señor. Que Dios les bendiga, que pasen una buena tarde.